Ecuador lleva casi 5 meses bajo la declaratoria de un conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa a raíz de una ola de violencia en el país, con secuestros de policías, explosiones, motines en cárceles y hasta la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado tras la fuga de alias Fito, líder de la banda Los Choneros, luego de que las autoridades organizaran su traslado de prisión. La organización Human Rights Watch denuncia que esta declaración de conflicto armado interno ha contribuido a la violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Precisamente para hablar de este tema nos acompaña Juan Papiá, él es subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Juan, bienvenido a Directo América. Andrés, muchas gracias por la invitación. Juan, ¿por qué su organización dice que no existían los fundamentos para declarar la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador? Andrés, lo que está pasando en Ecuador es una crisis de crimen organizado. Bandas delincuenciales peligrosísimas que cometen todo tipo de atrocidades. Pero el derecho internacional establece unos requisitos claros para que haya un conflicto armado. Son requisitos en cuanto al nivel de organización de los grupos armados no estatales y en cuanto al nivel de enfrentamiento de estos grupos. Nosotros le hemos pedido información constantemente al gobierno ecuatoriano para analizar el argumento legal para declarar un conflicto armado y no hemos encontrado evidencia suficiente para justificar esta determinación que ha hecho el gobierno ecuatoriano. Y este no es solo un tema académico, esto tiene con reales en la vida de los ecuatorianos, porque al decir que hay un conflicto armado en el país, el presidente Noboa ha autorizado un uso más amplio de la fuerza, incluyendo esa letal por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual expone a todo tipo de abuso a la ciudadanía ecuatoriana y, como vemos en el terreno hoy en día, no logra lo suficiente para frenar la ola de violencia que hay en el país. Quiero precisamente ahondar en este tema porque durante este periodo ustedes han seguido de cerca la situación. Cuénteme con qué se han encontrado, qué tipo de violaciones a los derechos humanos registraron durante este periodo. Mira, en los últimos 5 meses, casi 5 meses desde que se declaró este conflicto armado interno, han ocurrido dos cosas principales. La primera es que la violencia sigue siendo gravísima en el Ecuador. Si bien ha habido una disminución en los homicidios, han aumentado las extorsiones, han aumentado los secuestros y estamos viendo casos gravísimos como asesinatos de alcaldes, de directores de cárceles. Es decir, seguimos en una crisis de crimen organizado en el país. Y en segundo lugar, ha habido violaciones graves a los derechos humanos. Hemos documentado una ejecución extrajudicial, casos de malos tratos o torturas en las cárceles, detenciones, redadas de detenciones masivas, arbitrarias en contra de ecuatorianos que simplemente estaban caminando por las calles y fueron detenidos y sometidos a procesos sin ninguna evidencia. Es decir, aquí se está poniendo en riesgo, más en riesgo a los ecuatorianos en lugar de protegerlos, que es lo que debe hacer el gobierno nacional. Juan, desde que emitieron este comunicado, este llamado de atención al gobierno ecuatoriano, ¿han recibido alguna respuesta por parte de ellos? Mira, hace unos meses el presidente Noboa y algunos de sus ministros dijeron que tenían disposición a conversar sobre el tema, a explicarnos los fundamentos de su decisión, a explicarnos las medidas que están tomando para prevenir estos abusos. Lamentablemente no ha existido el espacio para poder conversar con ellos hasta ahora y no hemos visto una respuesta oficial por parte del gobierno. Estamos a disposición para conversar con el gobierno ecuatoriano y para ofrecer soluciones, respuestas frente a la ola de violencia que viven los ecuatorianos. Nuestro informe, nuestra carta, provee recomendaciones muy concretas sobre cómo se podría disminuir la violencia en el país para que los ecuatorianos dejen de sufrir estas bandas criminales que los extorsionan, que los matan, que les hacen la vida imposible hoy en el Ecuador. Usted hace rato detallaba la crisis de seguridad que vive Ecuador. ¿A qué cree que se debe esta situación de seguridad en el país? ¿A qué cree que se debe que siga siendo grave y que los resultados no sean los esperados? Lo que estamos viendo hoy en la región es un esfuerzo de organizaciones narcotraficantes por expandir las rutas para sacar la cocaína de América Latina, cocaína que se produce principalmente en Colombia. Y para sacar esta cocaína han expandido sus rutas, por ejemplo, en el Ecuador. Y eso ha significado disputas por el control de los puertos, por ejemplo, en Washington. Y ha significado un deterioro social porque muchas de estas bandas reclutan a menores, se aprovechan de la falta de oportunidades, se aprovechan de los deterioros sociales que significó la pandemia en la región. Estamos viendo que son bandas que extorsionan, que son bandas que matan, que son bandas que controlan terreno, y todo eso lo hacen con el propósito de poder controlar las rutas para cocaína a Europa, a Estados Unidos o incluso a Asia.
Esto requiere una está pensada, focalizada en el crimen organizado, no en la existencia posible de un conflicto armado. Y para eso hace falta más fiscales, más investigadores, una policía mejor entrenada. Hace falta una política criminal destinada a enfrentar el lavado de dinero, que es un problema gravísimo hoy en el Ecuador, y a enfrentar los vínculos corruptos entre algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad e incluso funcionarios civiles con estas bandas delincuenciales que operan en el país. ¿Cree que este fue el enfoque que debió abordar desde el principio el presidente Daniel Noboa para afrontar esta crisis de seguridad que vive el país? Ese es el enfoque que necesita Ecuador. Cuando estuve en el Ecuador, cuando me reuní con expertos, digamos, en temas criminales en el país, cuando me reuní con la fiscal general Diana Salazar, que hace una tarea valiente, importante, para investigar estos casos, quedó clarísimo. Aquí el problema es el lavado de dinero. Aquí el problema son los movimientos ilegales de financieros que permiten que prosperen estas bandas delincuenciales, narcotraficantes en el Ecuador. Eso es lo que hay que enfrentar. Esto no se soluciona con más soldados, esto se soluciona con más y mejores fiscales que puedan desmantelar de forma estratégica estas bandas delincuenciales que operan. Bien, era Juan Papié, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos aquí en Directo América.